Bien, hablamos de obesidad, pero ahora nos toca hablar también, por supuesto, de algo que es muy importante, la salud mental. Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y este año el lema es «La salud mental es un derecho humano universal». Para conversar más sobre este tema estamos junto a Jaime Silva, director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Primero queremos, por supuesto, entrar ya en la materia de salud mental a nivel global. ¿Cuál es la situación y cuál es el escenario? Bueno, vivimos una epidemia de salud mental alrededor del mundo, por supuesto, y en Chile también. En Chile, por ejemplo, alrededor del 20% de la población ha tenido o tiene en este momento problemas del ámbito, ¿no es cierto?, de la afectividad, del ámbito de lo que llamamos la salud mental en general. Y eso nos pone en una situación en verdad riesgosa. La verdad es que se trata de un problema, por supuesto, de salud pública, pero también es un problema para, qué sé yo, la educación, las políticas públicas. Tenemos que de alguna manera dar cuenta de esta verdadera crisis, ¿verdad? E intentar, ojalá, encontrar una manera de abordarla, ¿verdad?, que nos permita superarla y obviamente tener una sociedad mucho mejor para todos. ¿Qué factores están asociados hoy, situándonos ya en Chile, ¿no? Porque claro, todos vivimos esta pandemia que ha repercutido en muchos escenarios, en distintas enfermedades, pero en nuestro país puntualmente, ¿qué elementos han hecho también que nuestro contexto ayude a que hayan problemas de salud mental? Sí, bueno, los problemas de salud mental son muy variados, por tanto habría que analizar cada uno para tener una idea más profunda, pero en general yo te diría que todos los escenarios de incertidumbre son escenarios que favorecen problemas psicológicos. ¿Ya? Incluso la económica. Claro, por ejemplo, la pandemia es un buen ejemplo que generó incertidumbre en muchos niveles, económico, de salud, me voy a enfermar, mi familia le va a suceder algo, voy a poder mantener mi trabajo y por tanto entonces ese contexto se asoció, ¿verdad?, a un estallido también en el sentido de la salud mental, de los problemas de salud mental. La verdad es que la ansiedad, ¿verdad?, es una emoción o un estado afectivo que emerge muy fácilmente en condiciones de incertidumbre, ¿ya? Y si tú ves un poco las tasas de problemas de depresión y ansiedad, bueno, se dispararon enormemente. Yo te diría que ese factor ha sido el predominante en Chile desde incluso el estallido social y hasta el día de hoy, ¿verdad?, donde la situación política en Chile económica es un poco inestable y eso ha generado muchos contextos que favorecen esta inestabilidad. Ahora, sin perjuicio de eso hay que decir que en Chile había problemas ya de salud mental previamente. Sin duda. Esto no es algo que parte en la pandemia, sino que teníamos una situación problemática desde antes que se viene asociado a algunos cambios culturales en nuestro país y que, por supuesto, la población lo ha resentido en este nivel. Hay dos dimensiones, diría yo, de cómo enfrentar esto, ¿no? Uno es lo personal o lo familiar, como yo trabajo eso con mi familia o con mis amigos, con mis más cercanos, pero también tú hablabas recién acerca de la importancia, ¿no?, que tiene también el apoyo en la educación o en planes estatales que puedan, digamos, caminar hacia esa salud mental como un derecho universal, que es la definición. ¿Qué falta, crees tú, dentro de esa dimensión para llegar a que sea realmente un derecho universal? Claro, nosotros vivimos en una sociedad un poco individualista y eso hace que pensemos este problema de manera personal, ¿ya? Entonces cada uno, ¿verdad?, debiera como buscarse la solución, ¿ya? Y yo no estoy en contra de eso, pero realmente este tema es un tema sociocultural, ¿ya?, donde hay elementos, por supuesto, individuales, pero tenemos que intentar generar contextos sociales distintos, contextos que favorezcan más el bienestar psicológico, ¿ya? ¿Cómo? Bueno, en ese sentido hay un aspecto que a mí me parece esencial en esta crisis de la salud mental, que tiene que ver justamente con este sobreénfasis que se hace, ¿verdad?, en que las personas tienen que resolver sus problemas solos, ¿ya? Y si tú miras en realidad el efecto que eso tiene, si lo vemos a nivel, ¿no es cierto?, poblacional, tú ves que esa experiencia de tener que estar siempre resolviéndose solo para todo es uno de los aspectos que más genera, ¿verdad?, el sentido, por ejemplo, de desconexión. Y el sentido de desconexión es la base de un montón de problemas de salud mental, entre ellos la depresión, por ejemplo, ¿ya? Y creo yo que si logramos tener una sociedad más colaborativa, una sociedad que apunta más al bien común, que entiende estos fenómenos. Más empática. Más empática, ¿verdad? Donde si bien hoy hemos dado pasos, ¿verdad? Necesitamos
aceptar más la diversidad en todos los niveles. Todo ese tipo de escenarios, ¿verdad?, van a favorecer un contexto global de salud mental. Por ejemplo, ¿cómo insertamos la tercera edad en nuestra sociedad? En nuestra sociedad la tercera edad, por ejemplo, es una etapa de la vida que pareciera ser un problema, donde debiera ser todo lo contrario. Las personas en esa etapa de la vida deberían tener un rol muy importante en nuestra sociedad. ¿Por qué no lo tienen? ¿Verdad? ¿O por qué parece ser que las personas que no están en una etapa productiva son un problema para la sociedad? Todo lo contrario, deberíamos, ¿te fijas?, tener una sociedad que apunte a la inclusión de una manera mucho más firme, mucho más real y mucho más conectada justamente con el bien común. Jaime, ¿qué pasa con el acceso también a los tratamientos? Sí. Ahí también, ¿no?, hay ciertas dificultades, porque por ejemplo atenderse en el servicio público ya sabemos que hay que esperar por una hora, que puede demorar un poco más, e incluso también en el servicio privado hay mucha demanda, sí. Pero también sabemos lo costoso que es, ¿no? En ese sentido también ahí hay que trabajar. No, tenemos una brecha muy grande, efectivamente Chile invierte poco en salud mental, aún, y efectivamente el número de psiquiatras y psicólogos, ¿verdad?, por habitantes es bajo todavía en Chile, muy bajo, y por tanto el acceso, como tú muy bien dices, se hace problemático. Además, una parte importante de ese tipo de tratamiento es costoso, ¿no? Exacto. Ahora, si tú me dices dónde nuestra sociedad debiera invertir mucho más, yo te diría, bueno, esto es un tema de educación también. Entonces, la educación emocional, por ejemplo, es un aspecto que es muy importante fomentar y desarrollar en nuestro país. Hoy día es más fácil que un niño diga, tengo depresión, a que te diga, estoy triste. Hay una medicalización de las emociones, ¿me entiendes? Entonces, también ha habido un movimiento, creo yo, hacia el desconocimiento de la vida afectiva, que es muy propio de estos tiempos, donde hay mucha información, pero poco conocimiento. Y eso es lo importante cuando uno se enfrenta a esto, ¿no? Sí. De saber reconocer qué es lo que a uno le está ocurriendo, porque exacto, no necesariamente me voy a ir a ese nivel de inmediato, ¿no? Uno exacto, pasa por etapas y ahí es donde es lo importante de poder atenderse con un especialista. Exacto. En Chile también uno pudiera decir, mira, quizás hay un problema de sobrediagnóstico, hay un problema, por ejemplo, de sobreconsumo de psicofármacos. Hay toda una dimensión que yo creo que tiene que abordarse mejor. Y mi opinión es que esa problemática es posible abordarla mejor solo a través de una educación potente desde el punto de vista del desarrollo emocional. Muy bien, Jaime Silva, director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vida y Salud conversando de salud mental. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.